Ahora saludo a Augusto. Muy bien, estaba saludando a los hermanos de Pupuya y quiero que ese saludo salga en el video, así que chiquillos, chiquillas, hermanos, hermanas, los quiero mucho. Señor les bendiga, les amamos desde acá y les saludamos. ¡Hola! Todos les saludan de acá, mira esta iglesia. Hola, hola. Chiquillos, hermanos, ya vamos a estar por allá, Dios mediante, en la medida que se pueda. Así que ahora abramos los oídos para entender la palabra del Señor, lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Decía el pastor que estamos en una serie llamada La imagen de Dios, ¿cierto? Y la imagen de Dios en el hombre. Y la Biblia comienza en el Génesis, en capítulo 1, versículo 26, mencionando esto mismo. Dice la Biblia, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el versículo que sigue dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, ser hechos a la imagen de Dios, hermano, implica que Dios, el momento que dijo, hagamos al hombre, está pensando también en la mujer, por si acaso. Dios en su pensamiento está crear varón y hembra, por eso dice, varón y hembra los creó. Entonces, ese cuentito de que Dios creó al hombre, hay cachado cuando andan por ahí algunos, pero si Dios creó al hombre primero y la mujer después, bueno, después se desarrolla, pero siempre estuvo en el corazón y en el pensamiento de Dios crear a esta pareja, crear un matrimonio, porque Él quería que la tierra, obviamente, se llenara, ¿verdad? De su creación. Es interesante este término. Hay dos vocablos, o dos términos, o dos palabras en el idioma original. Y yo quise estudiarla un poquito, mis queridos hermanos, porque la verdad que nuestro castellano queda pobre a veces para poder comprender algunos términos tan profundos de la Sagrada Escritura. De verdad que queda pobre. Por ejemplo, la palabra imagen que está allí, y creo que hace como 10 años atrás un pastor nos explicó este tema, pero yo quise indagar un poquito más. Y la palabra imagen que aparece allí, no la voy a mencionar en hebreo porque no me voy a carrilear, no hablo hebreo. Pero la palabra... En el original. Sí, en el original fue escrita en hebreo. La Biblia fue escrita en hebreo, en griego y partes en arameo, ¿ya? El Nuevo Testamento fue escrito la mayor parte en griego. El Antiguo, la mayor parte en hebreo y partes en arameo. Pero la palabra hebrea que aparece allí como imagen, en su idioma original es muy rica. Cuando usted abre la Biblia, usted lee, y Dios creó al hombre a su imagen. Listo, nada más. Pero cuando un hebreo, un judío lee la Escritura, él cuando lee allí imagen, chuta, para él imagen de Dios es una tremenda cantidad de información que hay para ellos, porque para ellos es natural. Los judíos son muy estudiosos de la Sagrada Escritura, hermano. Por eso de repente discutir con un judío es medio complicado. Permiso, ¿eh? Permiso, hermanitos de Pupuya. ¿En qué íbamos? Ah, ya. Bueno, la Biblia les decía que en su idioma original esta palabra imagen quiere decir varias cositas y les voy a ir mencionando algunas. Cuando Dios nos creó a imagen, hermanos, a imagen y semejanza, lo que Él puso en nosotros es perfección. ¡Ah! ¿Cuántos perfectos hay aquí? ¿Se dan cuenta que nosotros, la Biblia dice que debemos ser perfectos? Pero ¿qué entendemos por perfecto? No comunica más. Es por eso que a veces es necesario ir a escudriñar un poquito más allá. ¿Y qué quiso decir el autor original con la palabra perfecta, por ejemplo? Lo voy a explicar un poquito más adelante. Dios en esta imagen también transmite a nosotros emociones, ¿verdad? Transmite sentimientos, transmite autoridad, transmite una capacidad de decidir, porque Dios también decide, transmite amor en nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando un judío lee este versículo, no es lo mismo que lo lea uno de nosotros. Yo leo imagen y listo. Pero él sabe que todo ese paquete de bendición viene en lo que está leyendo. Amén. Imagínate. Hay una diferencia entre la imagen de Dios y la imagen del hombre, sí, hermano. En Génesis capítulo 5, versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años. Una cosa poca. Digo una cosa poca porque sus descendientes después, Noé vivió 950 años.
el hombre más longevo de la tierra es Matusalén, vivió 969 años. No, yo no quiero tanto. 969 años, y ya tengo recién 28 y estoy aquí apenas. No pasa nada. No pasé los 40, hermanito, no tengo 28 todavía. Pero vivir casi 1000 años. Ahí te das cuenta que Dios quiso poner eternidad en Adán y Eva. Dios puso eternidad. El problema es que ¿qué pasó con el pecado? Se rompió, se echó a perder todo ese tema. Pero yo estaba en Génesis 5:3, dice así, me fui para, ¿viste? Te vas para otro lado, hermano. Por eso necesitamos tener una guía. Génesis 5:3 dice, y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces la palabra imagen en este texto se refiere a la naturaleza humana. Hay características internas y externas en este caso, que Adán traspasa a su hijo Set. No hace una copia exacta, ojo, no hace una copia exacta, pero sí traspasa en sus genes, su ADN, traspasa, cuando lo engendra, traspasa todas estas características del padre. ¿Cuántos padres hay aquí? A ver, levante la mano. Ya, ¿cuántas madres hay? Ya, esto no tiene nada que ver con la U, por si acaso. No, perdón. Oye, uno se arriesga cuando hace este tipo de chiste, pero ya, aquí hay padres y hay madres, ¿verdad? Papá y mamá. Papá y mamá. No, si uno se arriesga, perdón la talla, pero es que me tiento, es que ese es el problema que tenemos las personas. Yo tengo una hermana, mi hermana mayor se llama Pamela, como la Pamela que está allá en Pupuya, un saludito, Pamela. Y en uno de mis viajes a Linares, porque yo soy de Linares, en uno de mis viajes a Linares salimos a un paseo. Y mi hermana me observa, yo iba con mi hija, la Cori, era chiquitita la Cori. Yo iba adelante caminando con la Cori, me acuerdo, y mi hermana iba atrás. Y después mi hermana se me acerca y me dice, Gustavo, tu hija hasta el potito parado camina igual que tú, me decía, mi hermana me lo dijo, camina así, igual que tú. Mi hermana me dijo, son iguales ustedes, oye, impresionante. Claro, yo entiendo ahora que yo engendré a mi hija y todas estas características pasaron de mi persona a mi hija, a mis hijas. No es igual a mí, por supuesto, pero pasan muchas características en el gen, ya que tiene mi mismo ADN. Hoy me quiero apurar. Increíble cómo pasa ahora cuando uno predica, hermano. Sí, mi hermana también me decían que hasta la voz, mi sonido de voz, es el mismo sonido de la voz de mi papá. Es increíble, ¿eh? No sé si quizás alguno de ustedes tengan muchas características con su hijo, es porque ustedes lo engendraron. ¿Ya? Fueron engendrados a imagen suya. ¿Ya? Y lo mismo pasa con el Señor. Dios puso imagen en el ser humano y precioso lo que vamos a ir viendo más adelante. Juan 1:13 dice que acá es más poderoso ya, porque una vez que se rompe la relación por el pecado al principio, vuelve el segundo Adán, que habla el apóstol Pablo, y este es perfecto, sí, Jesucristo. Amén. Entonces a través de él, dice Juan 1:13 que Dios nos engendró. Ahora, Dios nos vuelve a engendrar. Se rompió la relación, pero a través de Jesucristo se restaura la relación entre el ser humano y Dios nos vuelve a engendrar, hermano. Pero a través de ahora tenemos el ADN del Señor Jesucristo, la sangre poderosa. Amén. Esta sangre sin mancha, esta sangre preciosa que fue derramada en la cruz por amor a nosotros. Oye, Amén. yo le doy gracias al Señor por eso. Yo no sé si usted le agradece al Señor, pero esto es muy profundo. Ahora, el versículo anterior, Juan 1:12, dice que a los que le recibieron. A los que le recibieron, Dios les dio este poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Y cuántos recibieron al Señor aquí? Yo creo que todos. Yo recibí al Señor y fui llamado hijo de Dios. Entonces, luego dice que Dios nos engendró, no por voluntad humana, ni por voluntad de sangre, sino que Él nos engendró Él mismo. Y como les decía, yo creo que aquí hay una unión perfecta entre la sangre del Señor Jesucristo y su creación, su nueva criatura. Esto lo repetí para los hermanos que vienen llegando. Bendiciones.
Entonces les dije que Dios puso perfección en nosotros. Y esto que suena medio raro, hermanos, suena medio raro, pero Dios nos manda que seamos perfectos. Dios nos manda que seamos... Ahora, ¿qué entendemos por perfecto? ¿Alguien me podría decir qué entiende por perfecto? Bajo el concepto bíblico, sí. ¿Quién se atreve a decir algo? Menos el pastor. Algo como puro sin mancha. ¿Ya? ¿Sí? Va un poquito, ¿sí? Sin defecto. ¿Ya? Pero tenemos defectos, ¿cierto? Claro, entonces, ¿qué entendemos por perfecto bajo el concepto bíblico? Mira, es interesante que el Señor les dice a los discípulos, en Mateo capítulo 5, 48, dice, sed pues vosotros perfectos, ¿ya? Como vuestro Padre que está en los cielos, es perfecto. Alta la vara, por hermano. Sed pues vosotros perfectos. Y yo no veo nada de perfecto en mí porque me mando tantos condoros. ¿Cuántos de aquí se identifican conmigo, hermanito Ale? Hermanito Ale, Kitty por ahí. Todos los días. Entonces, tenemos que entender cuál es el mandamiento que Dios quiere que cumplamos cuando nos dice que debemos ser perfectos. Recuerden que fuimos creados a imagen de Dios. Ese es el concepto principal. Bueno, la primera vez que leí esto, hermano, este versículo yo no entendía nada, la verdad. Ponga atención a lo que dice Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esta palabra perfecto yo no me la podía sacar de la mente porque no cuadraba conmigo, hermano. Pero el objetivo del apóstol Pablo, lo que él quiere comunicar a los miembros de esta iglesia de Efesios, en realidad a quien él está escribiendo, es que alcancen en realidad la estatura que se mide mediante la plenitud de Cristo. Entonces la finalidad de la iglesia no es nada menos que producir hombres y mujeres con el reflejo perfecto del Señor Jesucristo mismo, ¿cierto? Eso es lo que el apóstol Pablo quiere, que la iglesia, todos nosotros, tengamos el reflejo perfecto de Jesucristo. Pero todavía no doy la explicación de qué significa perfecto, ¿verdad? Porque seguimos con la vara alta. Hermano, les voy a contar una anécdota. Yo he estado 3 veces sin trabajo, sin pega, 3 veces. La primera vez que estuve sin pega, me acuerdo que me llamó el hermano Cristian Carrasco, a quien agradezco mucho. Y voy a aprovechar de mandarle un saludito. ¿Quién sabe si en una de esas veces este video, Cristiancito, quiero decirte que te quiero mucho. Te estoy eternamente agradecido porque se te ocurrió llamarme cuando estaba muy mal. Y espero, compadre, que vuelvas a estos caminos preciosos. Y perdona por si no te he llamado muy seguido. Te llamo una vez al año para tu cumpleaños y quizás para el año nuevo y Navidad, nada más. Pero me comprometo, Cristian, que te voy a estar llamando. Porque te quiero ver aquí también. Mi hermano Cristian Carrasco me dio pega en las cortinas. Aprendí a hacer cortinas. O sea, no aprendí a hacer cortinas, aprendí a vender tela y cortar tela. Porque las cortinas, la Andreita es la que se manejaba en ese tema. Yo nada que ver ahí. Bueno, después me dio pega mi hermano Alex Godoy. Oye, qué rico que los mismos hermanos de la iglesia te ayuden, te tienden una mano. Y me acuerdo que el hermanito Alex, no sé cómo va la imprenta ahora, Alex. ¿Sigue la imprenta? Bueno, él tiene una imprenta. Y ahí aprendí a cortar libros, usar unas máquinas, ahí aprendí. No aprendí mucho, pero algo aprendí, ¿cierto, Alex? Y resulta que me acuerdo cuando el Alex llegó el tema de los libros del nuevo conductor, porque se había cambiado la ley y cambió el cuestionario antiguo, se cambió por un libro nuevo, más completo y más grande, por supuesto. Entonces el Alex tenía que hacer las planchas, entonces tenía que poner la imagen del libro en las planchas para después ponerla en la máquina, y esa imagen iba a ser reflejada en todas las impresiones que iban a hacer. Pero tenía que ser una imagen perfecta, y el Ale la miraba, no, está descuadrada esta cuestión. Entonces la miraba, y a veces miraba los libros y lo echaba para atrás porque estaban malas las planchas, ¿por cierto? Si hay una plancha mala, sale toda la partida de impresión mala. Perdón, pastor, se me va corriendo el sol.
Me estoy quemando, loco. Y resulta que el Alex no se quedaba tranquilo hasta que esa imagen que él quería lograr en su impresión estuviera perfecta. Bueno, así el Señor no se va a quedar tranquilo hasta que nos perfecciona a nosotros, hasta que su imagen quede completamente perfecta en nosotros. Y por último, el Iván Tapia después, porque yo me acuerdo que dejé de trabajar con Alex y me fui para el sur, de vacaciones, el loco. No sé, tuve una inyección de fe, no sé, no tenía ni plata y me fui a la montaña incluso a vacacionar una semana. Estuve un día apenas y me llama el Iván Tapia y me dice, Gustavito, ¿sabéis que hay una oportunidad de trabajo acá en el banco? Pero tiene que ser mañana. No es difícil, acabo de subir a la montaña. ¿Es mañana o nunca? Y tuve que bajar con toda mi familia, viajamos urgente a Santiago, me presenté y ahí estoy del 2015 hasta ahora. Ya llevo 7 años, trabajo con la Blanquita, a veces con la Andreita, y ha sido una bendición. Dios me ha bendecido en ese sentido y doy gracias a Dios por eso, de verdad. Doy gracias a Dios y doy gracias a los hermanos, gracias al hermano Ale, porque te fijaste en mí, compadre, porque me diste una oportunidad y porque pude aprender algo. Gracias al Cristiancito y gracias al Ivancito Tapia también, que te quiero mucho si llegas a ver este video, hermano. Entonces, la perfección que Dios quiere, hermano. Mira, te voy a leer el mismo texto que leí en una versión más actualizada. NTV, Nueva Traducción Viviente. Me encanta esta versión, mira cómo lo dice. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en la fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, aquí otra conclusión cuando leí en esta versión. En el fondo, lo que Dios quiere es que todos juntos vamos madurando espiritualmente hasta parecernos más a Cristo. Amén. Y cuando maduremos y lleguemos a la estatura de Cristo, Dios nos ve perfecto. Y la verdad es que yo estaba pensando que cómo nos puede ver perfecto ahora. En realidad no nos ve perfecto a nosotros, ve perfecto a Cristo en nosotros. Y es el tema principal. Entonces, ¿existe la perfección en el Señor? Sí, claro que existe, pues, hermano. Entonces, la pregunta de cajón sería, ¿cuántos de nosotros hemos alcanzado esa perfección? En Pupuya, ¿hay alguno perfecto? Me da agüita, hermana. Oh, que estoy, bueno, amanecí con C, perdón. Hermanito de Pupuya, hoy día amanecí con C, no sé qué pasó. Pero no es lo que se está imaginando. Ayer comí ceviche. Anoche comí ceviche. ¿Dase? Ah, eso es, pues, Bueno, hermano, no se me ponga triste por lo que le he hablado, porque la verdad que el mismo apóstol Pablo, gracias, hermanita Blanquita, el mismo apóstol Pablo nos va a dar esperanza. Qué rico que el apóstol Pablo desarrolló todas las doctrinas del Señor, ¿verdad? Porque las explica para que las podamos entender y eso nos inyecta más de fe. El apóstol Pablo dice, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, la perfección, hermano, que Dios ve en nosotros, esa se va reflejando por medio de los frutos del Espíritu que el Señor va poniendo en nosotros. Se van desarrollando esos frutos, por ejemplo, no sé, pues, la paciencia. De repente le pedimos al Señor paciencia y nos enojamos al tiro, ¿verdad? Dios no nos da la paciencia así automáticamente. Dios pone una oportunidad para que nosotros pongamos en práctica la paciencia, chiquillos. Y aún así fallamos. Aún así fallamos. Entonces, los frutos del Espíritu, hermano, que Dios va poniendo en nosotros, es parte de la imagen que Dios va poniendo en nosotros. Esta nueva imagen que Jesucristo puso en nosotros es perfecta. Somos imperfectos, pero Dios nos ve perfecto a través de Él. Amén. ¿Verdad? Eso es hermoso. Recapitulando un poquito y volviendo al principio, dice, esta es la imagen. Esta es la imagen que Dios puso en nosotros. Dijimos que Él nos creó con algunas características, ¿verdad? Algunas características propias de su perfección. Él nos creó con conocimiento, nos creó con justicia y santidad. También nos creó con autoridad, hermano. Él transmitió autoridad a Adán
para que la ejerza sobre todo el dominio, sobre todo los animales, los peces, etc. Pero también nos creó con libre albedrío. Esta ha sido como una espina para la gente moderna. Y tanta gente que dice, pero si Dios lo sabe todo, ¿para qué le puso al hombre libre albedrío? Y el libre albedrío es la capacidad de nosotros decidir, porque Dios tiene capacidad de decidir y Él transmite eso a nosotros. Entonces, claro, Dios sigue siendo perfecto a pesar de todo lo que digan del Señor. Sabemos que Dios quería crear personas para relacionarse con ellos, obviamente. No quería crear máquinas porque las mandaran y hicieran. Dios quería que decidiéramos por cuenta propia. Por eso tenía una relación tan rica con Moisés, por ejemplo. Es impresionante. Yo cuando leo el Éxodo y veo la relación entre Moisés y Dios, no lo puedo creer. Tantas veces que Dios habla con Moisés, hermano, como un amigo así. Moisés, al otro día, Moisés, al otro día, Moisés, voy a matar a este pueblo que me tiene hasta aquí. Las medias noticias que le da a Dios, pero Moisés camina y conquista a los madianitas. Moisés camina y abre el mar rojo. Moisés, quiero matar de nuevo a esta gente que ya no la soporto. Moisés intercedía. Un hombre muy humilde. Uno de los hombres más mansos de la tierra, después de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente, la imagen de Dios comienza a distorsionarse, mis queridos hermanos. La imagen de Dios se va distorsionando a medida que va avanzando el tiempo, porque las personas comienzan... bueno, el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de adorar algo, ¿cierto? Entonces, las personas comienzan a adorar y crearse imágenes que a ellos le llamaban Dios. Esta, por ejemplo. Mira, este es el Dios pájaro. ¿Cierto? Sí, yo creo que tenían Dios pájaro igual, porque tenían miles de dioses. De hecho, hoy en día, en la India, hay más de 10.000 dioses, hermano. Hasta las vacas son dioses. Todo sagrado, todo sagrado. Este, mira, otro, el Dios pájaro más chico. El Dios planta, el Dios gallo ese, tan bonito. Y así, pues, hermano, comienzan a crearse imágenes y hablan con esas imágenes y se apartan de Dios. Y esto después va a llegar al mismo pueblo de Dios. Los israelitas mismos caen en la misma tontera de crearse imágenes. El mismo Aarón, por ejemplo, Aarón, el gran y primer sumo sacerdote, crea un becerro de oro, ¿sí? Para adorarlo, porque Dios está, mira, y Dios estaba hablando con Moisés un poco más allá. Qué tremendo, hermano, que somos porfiados. Dios mío, que somos mal agradecidos, ¿verdad? Y se crea esta imagen. Y los israelitas caen también en la idolatría. Bueno, Dios los perdona. Esto es un círculo que caen en la idolatría, claman a Dios, Dios los castiga, etc. Y los vuelve a perdonar cuando claman. Se va repitiendo durante todo el Antiguo Testamento. Y creo que ahora en el Nuevo Testamento también pasa lo mismo. Caemos nosotros, porque, hermanos, ¿qué entendemos por idolatría? Y esa maldición agarró al pueblo de Israel hasta el día de hoy. ¿Alguien me podría decir qué es un ídolo bajo el contexto actual? Como idealizar una persona. ¿Mm? Idealizar una persona. ¿Sí? ¿Alguien más sabe aquí? Para que aprendamos juntos. Mientras me tomo un vasito de agüita. Puede ser algo que alguien que te pone en primer lugar. Excelente. Puede ser hasta un jugador de fútbol. ¿Sí? ¿Hay ídolos hoy día o no? ¿Usted cree que nuestros hijos los tengamos como ídolos? Muchas veces. Bajo el concepto bíblico, sí. Porque en el fondo, en realidad, un ídolo es todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. ¿Okay? Si Dios, bueno, si nuestros hijos van a ser más importantes que Dios, estoy más preocupado de eso, y primero tengo que ver al Señor. ¿Sí? Si la iglesia va a ser más importante que Dios, también estamos mal, porque el patrón es Dios, primero, la familia y después la iglesia. ¿Sí? Entonces, ídolo es todo lo que ocupa el lugar de... Acuérdense el mandamiento que el Señor les dijo, hablando con los fariseos, porque ellos mismos le preguntan por el mandamiento más importante, y el Señor, ¿qué les dice? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, ¿verdad? Y les dice Jesús, este es el primero y grande mandamiento, le dice el Señor. Y después agrega, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y más encima agrega, en esto se resume toda la ley. Toda la ley que ustedes piensan, hermanitos judíos,
se resume en estos dos mandamientos. Si los cumples, estás bien delante de Dios. Claro, porque si en el fondo, si tú hablas mal de un hermano, estás ofendiendo a Dios. Y si hablas mal de Dios, estás también ofendiendo a su creación. Entonces, por eso Jesús resume y saca de lado todos esos cientos de mandamientos y cuestiones que le habían agregado los judíos a la ley, que, por cierto, trajeron mucha carga al pueblo, porque el pueblo no la podía cumplir. Muy difícil. Entonces dije que la idolatría es cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios. ¿Con qué motivo usted cree que Dios nos creó a nosotros? Mira, Colosenses, perdón, para adorar, sí. La adoración tiene que ver con la relación que tengamos con el Señor, ¿verdad? Lindo, para adorarle a Él, para amarle a Él. Mira, Colosenses 3:10 dice, revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Otra versión agrega en esta parte, para llegar a conocerlo plenamente, ¿se parece? Y les voy a mencionar algunas características de la imagen que Dios puso en nosotros. Pon atención, Dios nos hizo a su imagen para que tengamos comunión con Él. Amén. La adoración es una forma de comunicarse con Dios. Qué lindo, ¿verdad? Dios quiere tener comunión con nosotros, por eso crea al hombre, porque quiere relacionarse con alguien. ¿Necesitaba Dios al hombre? No, no lo necesitaba. Quizás Dios podía haber creado otra especie, o quizás a los animales podía haberle puesto raciocinio. No lo sé, pues sabe. Pero definitivamente Dios no necesita al hombre. Nosotros le necesitamos, si no realmente estamos jodidos, estamos perdidos por donde quiera. Amén. Número 2, Dios nos hizo a su imagen para que le sirvamos a Él. El Señor constantemente está trabajando y está sirviendo a su iglesia. El Señor Jesucristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, haciéndose igual al Padre. 3, Dios nos hizo a su imagen porque quiere que nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesucristo. ¿Y sabe cuándo más nos parecemos a Él? Cuando servimos. Porque el servicio es una palabra que abarca mucho en realidad. Abarca amor, abarca sacrificio, etc. 4, Dios nos hizo a su imagen para estar, esto que es bonito. Permiso. Dios nos hizo a su imagen para que estemos siempre con Él. Amén. Oye, si Dios nos hizo a su imagen porque quiere estar con nosotros, criaturas tan débiles, ¿no lo encuentra maravilloso? Dios nos hizo a su imagen y semejanza porque quiere estar siempre con nosotros. Por eso transmitió tanto en la imagen de Él a nosotros. Lo que les dije, transmitió perfección, santidad, justicia, amor. Todo eso transmitió el Señor. Porque Él necesita que nosotros tengamos esas cosas para vivir siempre con Él, para estar alineados con Él, porque si no tenemos esas cosas, pasamos a ser una criatura, pero de acuerdo al concepto bíblico del Nuevo Testamento, de lo que Jesús vino a hacer en la cruz, la salvación, la imagen que Dios transmitió en nosotros a través de Cristo, es poderosa. Él nos engendró, Dios nos engendró por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay un versículo muy lindo, una vez el pastor lo predicó. Yo lo voy a traer a colación ahora. Colosenses 1:15. ¿Cierto? Lindo este versículo. Dice, Él, está hablando de Jesucristo, el apóstol Pablo. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda creación. Entonces, mis queridos hermanos, Cristo es la imagen perfecta de Dios. Por tanto, esa es la imagen que debemos imitar, mis queridos hermanos de Pupuya. Cristo es la imagen perfecta. Todo el poder, todo el dominio, toda la autoridad, toda la paciencia, todo el amor está en Cristo. Amén. Entonces, la perfecta imagen de Dios está en Cristo, mis queridos hermanos, no se lo olviden. Y a través de Cristo se restaura la imagen de Dios Amén. en el hombre. Entonces, yo les pregunto, ¿cuántos se alegran de que Dios nos haya creado su imagen y semejanza? Amén. La verdad que, hermano, a veces las palabras quedan cortas y las canciones también quedan cortas.
para expresar todo lo que Dios hizo en nosotros. Las palabras quedan cortas. Gracias. Los poemas quedan cortos. Las canciones quedan cortas, ¿cierto? Para expresar todo lo que hizo Dios en nosotros. Yo le quiero invitar a ponerse de pie para reflexionar en que Dios le ama tanto que Él decidió poner su imagen en usted, hermano. Dios le ama tanto que decidió transmitir esta imagen perfecta de Jesucristo a nosotros. Y más encima derramando su vida, su sangre. Y es por eso que no nos queda más que bendecirlo. Decirle: digno eres, Señor, en tu trono está coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado, moriste en la cruz, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor. Le damos gracias. Gracias por la cruz, por el precio. Por el precio tú pagaste mi pecado y dolor, su amor quitó, dando gracia gracias por tu amor, por las manos que herí, por las manos que pues tu río me limpió, pues tu río me limpió, y siento al fin tu perdón y salvación. Cantemos más fuerte. Digno eres, Señor, en tu trono estás, en tu trono estás. Coronado con poder, reinas en majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado Rey, exaltado Rey. Moriste en la cruz, moriste en la cruz en mi lugar. Digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor, digno eres, Señor. Oremos al Señor. Damos gracias, Señor, porque eres maravilloso, Señor. Gracias por poner tu imagen. Gracias por mirarnos con amor, con ternura. Gracias por mirarnos. Gracias por perdonarnos siempre, Señor. Gracias porque te tenemos, Jesús, como nuestro abogado. A la diestra de Dios Padre intercediendo con nosotros. Qué cosa más maravillosa, hermano. Señor, te damos tantas gracias por tu bendición, por habernos creado a tu imagen, por habernos bendecido, Señor. Porque tenemos tanto. Porque la verdad es que ahora sin mi vida sin ti, y no son palabras clichés, Señor, porque ya no tiene sentido mi vida sin mi Dios. Señor, sí, te ruego que mis hermanos se vayan de manera diferente en esta tarde ya a sus casas.
puedan haber aprendido algo que podamos aplicarlo a nuestra vida. Y que a través de lo que aprendimos podamos amarte más, bendecirte más. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Le da un aplauso al Señor?